escuchas? ¿Me oye? Siento que mi maquillaje no se ve tan darks como se ve en persona, porque tengo la boca súper oscura y se ve como rojo Eso pasa. me puse todo lo que pude. Ya Sí, entiendo por qué los artistas y que se súper mega maquillan sí. para cualquier presentación para que se vea. A mí me pasó lo mismo. O sea, Sí. yo las ojeras me puse, me ponía y me ponía. Parece normal, es de Sí, natural desde la qué vida. fuerte. Sí, mi cabello se ondula cuando no lo peino, entonces bueno, lo mojé. Pero así es él, Pusley. ¿Cómo Así, se llamaba él en español? Pericles, peric. algo así. Amiga, no tengo idea, solo conozco a Merlina. Yo sigo diciendo Merlina, o sea, lo digo aquí hablando con gente en inglés, yo les digo, ay, pero Merlina, y la gente ¿Quién es no sé qué Merlina? es. Yo nada más lo sé hacer de una mano, yo no sé chasquear de otra. Tengo que ponerme muy Jenna Ortega. Me gusta tu, como, ay, pero no me acuerdo cómo le llaman a él. A este cosito, Sí, deberíamos buscarlo. yo vi la serie, pero no recuerdo. No, bueno, el tema con los nombres, yo no soy Yo amo a Tío Cosa, pero creo que Tío Cosa no, bueno, solamente he visto hasta la temporada 2 y no salía. Merlina. Eh, a ver, ¿cómo se llama? ¿Dedos? Thing, en inglés. Ah, Ajá, ajá, sí. ok. Oh, ok, alright. Ah, y yo me confundía porque el otro es Cousin It, Sí, tío pero Cosa. en español es Tío Cosa. Exacto, O sea, es no me diferente. parece. En este episodio de Halloween, que es el primero, vamos a contar algunas historias de terror. Eh, bueno, uno siendo de un país latinoamericano, eso está a la orden del día. Y bueno, Sí, de verdad. sí, voy a empezar yo. De hecho, Ok. ok, esta es una historia reciente. Yo me mudé Tuya, te pasó a Sí, ti. me pasó Ok. este año inclusive. Me mudé hace un par de meses solo, pero antes de eso vivía en un departamento donde la primera noche yo sí sentí como una energía medio extraña, que no sabía cómo identificar. Entonces, como a la semana, uno de los chicos que vivía con nosotros en ese momento me dice, no, lo que pasa es que en este departamento hay muchas sombras. Y yo, ¿cómo que sombras? ¿Cómo así? ¿Se va la luz? Y me dice, Ajá. no, hay sombras porque hay personas que en mi vida personal han intentado montarme trabajos. Pero como yo soy un ser que repele estas cosas y tengo muchas protecciones, por lo general le caen estas Ujú. sombras a personas que están a mi alrededor. Y yo, ah, bueno. Y tú, Ay. y tú no descuentas el alquiler. Y yo tengo que pagar todo con esto de encima también. No, no mío. Ajá. Ay, Entonces, pero la verdad, bueno, eso es como muy personal. Yo no creo en eso. palabra cierta. Ay, no, y fue porque dije que no creía. Thing, are you alive? Aló, aquí está. Ajá. Entonces, bueno, pasó las 2 semanas y yo empecé a tener como este tipo de parálisis del sueño, Ujú. pero eran muy intensas y tenían que ver con sombras. Como que yo veía en mi cuarto cosas muy, muy oscuras, más de lo normal, que no podía como hacer nada al respecto, porque literal, bueno, tú me imagino que en algún momento has experimentado parálisis del sueño, es algo que, como lo Sí. dice el título, no te puedes mover. Entonces yo aún así intentara, no podía moverme y lo comparaba mucho con ¿sabes? Los dementores en Harry Potter. Ujú, Así yo sentía la presencia y muchas veces la sentía súper, súper ujú. cerca de mi rostro. Y yo decía, pero ay Dios mío, auxilio, ¿qué hago? Y eso pasó casi que noche de por medio, a veces todas las noches, y como que no sabía cómo hacer que esto dejara de ocurrir. Hasta que en un momento, en una de esas parálisis, se me ocurrió como enfrentar a esta presencia
que de verdad, inclusive en esos episodios, sentía que mis manos empezaban a sudar, inclusive yo durmiendo, empezaban a sudar mis manos, me ponía muy nervioso, el corazón se me aceleraba. Eran como que todas estas reacciones a algo que estuviera pasando a nivel físico, pero obviamente no. Aunque Mm. sí, tú sabes que bueno, los fantasmas o la presencia que hubiese sido eso, siempre dicen que la materia tiene más poder que ese tipo de cosas. Entonces, Tú no eres tan creyente de esas cosas. no, pero ahí está el tema. Desde pequeño, Hay gente que es sí, mega, ajá. pero yo desde pequeño he sido muy susceptible, a pesar de que no soy creyente. Ujú. Yo Entonces, igual, yo sí, creo que es así. O sea, no es que yo para todo le dé una razón de que hay un fantasma, pero me pasan muchas sí, cosas. Que es como, ¿qué es sí, entonces? pero uno se hace el loco, uno como que yo prefiero hacerme el loco, Ajá, tiene que haber una razón obvio, lógica. obvio, Es lo que yo siempre quiero pensar. coincido contigo. Para no enloquecer. En ese caso siempre me Ujú, acuerdo, no sé si has visto la película Constantine, que es con ujú, Keanu Reeves y Rachel Weisz. Rachel Weisz en esa película tiene una hermana gemela que ellas dos cuando están pequeñas, ambas podían ver como cierta, no como más allá, pero sí podían ver presencias y cosas que la gente no podía ver, la gente común y corriente. Entonces, una de ujú, ellas creció negando esta habilidad y la otra dejó que esta habilidad como que siguiera muy presente en su vida. Entonces, básicamente, cuando las dos crecen, una quedó loca, internada, y la otra tuvo una vida como normal, aunque cuando conocemos a Constantine vemos que esa vida normal se transforma en un desastre que involucra demonios, al mismo hijo del diablo, y bueno, X. Es una... y eso Sí. está en mi lista, la tengo que ver, pero es que no me gusta. O sea, si hay mucho fantasma, no me gusta. Sí, pero Si solo no hay hay asesinatos, está bien. demonios, no hay fantasmas, hay demonios, Creo que es pasable. ok. Y Ujú. no asusta tanto, pero... No me gusta ese paranormal, esas Ah, así. Por ejemplo, esa REC, creo que se llama, que es la cámara, porque siento que me va a pasar a mí. found Entonces footage que le empiezo a llaman. tener pesadillas. Ajá, esas no No, me esa no gustan. gusta. Pero sí es la masacre de Texas me encanta. Oh, Porque eso no me va a pasar a mí. Yo no bueno, voy a ir a Estados Unidos, no tengo visa. denegada la entrada. Entonces, entonces eso no. Pero bueno, para Ajá, pero terminar la eso. historia, cuando yo Ujú. enfrenté a estas presencias oscuras, negras, en mi habitación, creo que empezaron a disminuir. Empezaron a disminuir. Pero ¿cómo enfrentaste tú eso? O En el sea, les mismo, dijiste. sí, en el mismo, como uno de esos episodios de parálisis, le dije, tú no tienes el poder sobre mí, y le dije algo como que lo grité en mi sueño o en mi parálisis, lo grité, necesito que te vayas ya. Y después que Ujú, desperté, abrí la ventana. Y ujú, eran, de paso, era época de invierno, y aquí el invierno es como un poco intenso. ujú. Entonces, como que ese clima tan frío no ayudaba. Pero sí, Mm. sí, esa es mi primera historia, igual pasó muy, muy, muy reciente. Pero sí, claro, dicen que tú tienes como que negar y hasta insultar y, o Sí, sea, tú imponerte pues exacto. ante Y eso, no rezar, no dejarte. no reces, Ah, no sí. meao. Dicen que eso es inclusive Ah, peor. lo alimentas. Ajá. Que eso me pasó y viene como Pero los tentempié. religiosos siempre te dirán que Sí, reces. pero yo creo que si no tienes las habilidades reales para conectar con esa fe, siento que no va a servir de nada. Y de hecho, eso me Mm, pasó en otra historia que voy a contar después de la tuya. Dios, ya va, necesito un break para hidratarme. Ok, water break. Como tu historia fue algo así como personal y de algo que te Ujú. pasó que como tú no creías tanto y luego, entonces voy a decir ahora una que la tenía para luego, pero es algo que para mí fue, como te digo, yo no soy como tan creyente, o sea, siempre le trato de buscar una razón lógica a las cosas, pero esto fue algo que hasta el día de hoy yo no puedo encontrarle ninguna razón lógica Mm. y tengo como pruebas y tengo testigos y todo, entonces es algo...
Aquí. Bueno, una vez cuando tenía como 16 años me estaba quedando en casa de una amiga y ella también se estaba quedando su prima, o sea, como una pijamada. Y estábamos todas en la cocina. Y en la cocina había que sí, un televisor chiquito y pues estábamos como ahí comiendo snacks o no sé. Y Chucherías. estaba que sí en snacks. Estaba que sí en un canal X o algo así. Y o sea, esto lo digo porque algo que a mí me daba miedo de su casa era que al frente de la cocina quedaba como un patiecito. O sea, ¿sabes? Esas casas que adentro de la propia casa hay como un viverito, no sé, hay rejitas y ponen plantas ahí, ves al cielo ahí. Ujú, O sea, ujú. no es el jardín real, sino que está como adentro de la casa. Y a mí ese lugar me daba miedo cuando estábamos ahí de noche. Porque miedo y también porque la TAM, o sea, que se asomara más bien alguien e intentara entrar, o no, nos apuntara, o sea, ya eso no era paranormal, me daba Qué miedo horrible. nervios. Entonces, bueno, estábamos ahí hablando cualquier cosa y de repente hoy empezamos a oír un silbido. Uh, Y bueno, de donde somos nosotros se conoce esa historia del silbón y todo eso, no, pero yo girl. no creía en eso y además no creo que esto tenga nada que ver. O sea, Ok. se empezó a oír un silbido, pero sonaba como un pajarito. O Ah, sea, ok. simplemente lo trataría de hacer, pero no sé silbar. Entonces eran como la 1 o las 2 de la mañana. Tampoco era tan temprano, o sea, o tan tarde para que fuese realmente los pájaros a las Exacto, 5 es muy no sé. raro a esa hora. Mm. Entonces ni siquiera nos dio miedo y seguimos hablando. Después se empezó a escuchar como más y más cerca. Ay, O sea, no. bueno, ¿será que está como en el viverito ese? O sea, más, sonaba más fuerte. O Ujú, sea, entonces de repente el televisor ese que te digo, o sea, por eso lo mencioné que había un televisor en un canal random, ujú. empieza a hacer, o sea, se pone así como cuando el canal no da, Señal. que pone ruido Sí, blanco. sí, sí. Ajá. Se queda sin señal, sí. Típico de película de terror, te lo juro. El aro. O sea, ya eso para mí fue como, ok, pero sin embargo, bueno, ajá. Pero, o sea, se puso así y eso sonaba más y más y más fuerte, que, o sea, ya eso no podía ser un pajarito, ya no sonaba como un chillido horrible. Más el televisor empezó a sonar como, pero así horrible. Y nosotras, o sea, yo sentía que se me iba a reventar el tímpano, o sea, nos estábamos tapando así, era doloroso y todo, mi Ujú. amiga y yo. Y miramos a la prima que estaba al frente de nosotros y se había quedado dormida. Y, o sea, el sonido era tan horrible y ella no se despertaba. Wow. Entonces nosotras empezamos a gritarle el nombre, a gritarle, despiértate, despiértate. Pero nosotras así como buscando ayuda o algo. Y primero la familia de mi amiga estaba ahí en los cuartos durmiendo y todo. Y la muchacha se al frente de nosotros y no se despertaba. O sea, era algo como tan, ay, no sé, o sea, si yo lo hubiese vivido sola, yo pienso, estoy viviendo una psicosis extraña, o sea, algo pasó, no sé, pero yo lo estaba viviendo con mi amiga y yo la miraba y las dos nos estábamos tapando así y era horrible, decíamos como, ¿qué hacemos? O sea, era desesperante. Entonces, luego, pues no sé, o sea, lo que hicimos fue como que nos quedamos así un rato con el dolor, o sea, yo sentí tanto así que me quedé como sorda, ¿sabes? Cuando Mm, sí. capaz que algo te deja Como como aturdido. sordo por un rato. Aturdido. Ajá. Entonces, después al rato como que todo se calmó, no se oyó más nada de eso, el televisor volvió a la normalidad. O sea, yo sentí como si nosotras hubiésemos entrado en un plano distinto a los demás, porque nadie nos estaba oyendo, Como o sea, algo. ¿sabes? O Sí, algo sea, paralelo. y después de que eso pasó, o sea, llamamos a la prima, se despertó, ¿qué pasó? Y nosotros vámonos a dormir, o sea, ni siquiera le dijimos nada, no, vámonos. Y nos fuimos al cuarto, nos acostamos. Al día siguiente le preguntamos a su familia y nadie nos oyó gritando, gritando, despierta. O sea, desesperadamente, a las 3 de la mañana. Qué nervios. Eso fue como una clase de cosas que o sea, no sé qué explicación lógica le podría haber dado a eso. Desde ahí yo quedé como de que vuelan, vuelan. Mm, quedaste Pero traumada. no sé. Pero lo siento, Sí. ¿a qué edad fue esto? Teníamos como 16, o sea, tampoco éramos tan Ah, tan niñas. niña. Mm. Porque yo estaba buscando muchas historias para este episodio y mucha gente cuenta historias de niños
Y yo pienso que de niño uno es tan imaginativo que muchas cosas Sí, pueden ser, sí. ajá. No verosímiles, Entonces sí. Que quería, no pasó, sí. sí, Es cierto. pero esto no. Y yo no estaba bajo la influencia de nada, o sea, no tomo alcohol ni nada, estábamos comiendo Doritos o algo así. Así que Mm, nadie estaba borracho ni nada más. Y pues sí. borracho con Coca-Cola. Con soda, No, lo yo ni siento. eso tomo. Pip. Yo no, yo tomo agua. Ok, yo también. Yo también, agüita, soy feliz. Juguito. Cuando te sientes aventurera, juguito. Claro. Ujú. Ok, Pues esa es mi historia. ya, qué nervios. Ok, entonces podríamos Ujú. darle la bienvenida a la siguiente historia, la número 2. Que en este caso, yo soy de un pueblito que es muy, muy pequeño. Hay como 30.000 habitantes. ¿Mapa qué? Sí, Que no insertar tenía mapa. nada que ver. Hay como 30.000 habitantes. Bueno, después de la migración masiva, quién sabe cuántos hay. Eh, Quedan como 1000 personas. quedan 1.000 personas. Entonces, en este pueblito, lo paranormal está como a la orden del día. Siempre escuchas a personas hablando acerca de cosas raras que pasaron, sobre Porque es que somos de una zona como muy... activa. ¿Cómo se le llama eso en... O sea, del llano, pero Sí, ¿cómo se le llama eso en otras partes? bueno, Como en así Estados de... Unidos sería como del sur, sureño. Ajá, que Eh, los cowboys, esas Cowboy, partes así. exacto. Y siempre suceden esa clase Sí, de pues. cosas. En En Argentina, México los los norteños. norteños, en Argentina los gauchos, Ujú, como una zona medio gaucha, ujú, en Chile los guasos, sí, como una zona más rural, muy rural. sí, Entonces hay muchas historias así porque demasiada, todo eso sucede. demasiada. Ujú, Y mientras menos casas hay, como que más aumenta ujú. la posibilidad de que algo extraño te pase. Entonces, yo tenía como unos 12, 13 años cuando nos mudamos. Y a esta casa nueva a la que nos mudamos, me acuerdo de forma vívida que a mi mamá les decían que no nos mudáramos ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba en una buena zona y era barata, bueno, por algo era barata. Ya así empiezan las películas. Muy buena zona, muy barata, algo pasa ahí. What's the tea? Exacto. Entonces, a mi mamá siempre le llegaban estos cuentos, que la inquilino anterior se volvió loca, un día la encontraron en el techo de la casa y que Ujú, en algunos momentos cuando la gente la iba a visitar, eh, le llegaban a su porche, a su patio, le llegaban piedras, pero eran piedras ujú, de río, piedras mojadas que no se sabía cómo llegaban esas piedras ahí. Y supuestamente que esta ujú. persona se volvió loca y terminó vendiendo la casa y mudándose, era por eso, porque la tenían acosada. Sí. Entonces, me Ujú. acuerdo que en un verano, bueno, de donde somos nosotros no hay verano ni invierno, sino como época lluviosa y época de mucho calor. Ujú. Sí, en una época de mucho calor, nosotros dormimos con las ventanas abiertas. Bueno, aunque cuando se iba la luz. A mí eso me da miedo porque Sí, entra una cucaracha. sí, hay muchos O sea, no mosquitos, un muchas espíritu, me cosas. da miedo un animal. Exacto. Entonces, me acuerdo que Ajá. un día que se fue la luz, obviamente dormimos con todo abierto, porque ajá, ¿qué íbamos a hacer? Y al día anterior, la gente por lo general cuando se va la luz sale a la calle y se pone a conversar hasta tarde. Se pone a conversar, como que comparten Mm, cosas, beben un ratito algo, comen. Entonces, pero mi mamá ese día no salió. Esa noche nosotros dormimos tranquilos, pero al día siguiente le preguntan a mi mamá porque ella sabía que los vecinos sabían que nada más estábamos viviendo ahí mi mamá, yo y otras dos personas, pero esas dos personas eran mujeres que vivían como alquiladas ahí. Eh, ninguno era un hombre. Entonces le preguntaron a mi mamá que por qué había un hombre que llegó a la casa vestido de blanco, vestido todo de mm. blanco y entró.
Y la gente es chismosa, porque Sí, 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 bueno, ese es bueno. el... Ellos viven por el chisme. Tú sabes que pueblo chico, infierno grande. La gente le encanta Ujú. el chisme. Entonces, en esa ocasión, eh, mi mamá le dijo, no, ¿quién va a ir? No, nadie. Yo solo estaba ahí con mi hijo y nos quedamos dormidos temprano porque ni siquiera nos dimos cuenta cuando llegó la luz. Y nada, esa semana pasó y luego, ponte tú, eso fue como un martes. Un viernes, mi mamá estaba lavando y lavó hasta tarde. Porque bueno, cuando había agua había que aprovechar, Dios mío, muchas cosas tercermundistas, Traumas. trauma. ¡Ah! Cuando había agua había que aprovechar. Entonces, eh, Eso sí es una historia de terror. la verdad, el verdadero terror. Eh, Mm. bueno, entonces lavó como hasta las 12 de la medianoche ese día. Ya yo estaba acostado durmiendo. De repente escucho un sonido como el que te pasó a ti, muy, muy fuerte, como un estruendo, pero alguien se sentía como si alguien estuviera gritando a todo pulmón. Ujú. Y yo no sabía que estaban gritando, pero me despertó. Fue lo suficientemente fuerte como para despertarme. Yo salí y me encuentro a mi mamá como paralizada en el medio del patio. Y yo, mamá, ¿qué pasó? Y mi mamá como que se quedó unos segundos sin responder. Y ahí reacciona y se viene dentro de la casa y empieza a cerrar todo. Y te, y te dijo como que no, nada. No, no me dijo nada en ese momento. Y él como que se tranquilizó. Yo le dije, mami, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que gritaron mi nombre muy, muy fuerte. Tan fuerte que no pude reaccionar a tiempo y me quedé paralizada por unos segundos. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Quién te gritó? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Empecé a hacerle muchas preguntas y mi mamá como que estaba un poco aturdida todavía y no sabía responder. Entonces, y yo le dije, mami, ¿viste? Eso es por lavar tan tarde. Sí, porque ese es... Ay, porque dicen que no Sí. puedes lavar ¡Ah! ropa tan tarde. Yo no sabía O sea, eso. que no Yo puede... hago todo medianoche porque yo vivo medianoche. Sí, pues tú eres un búho de noche, o Un sea, ser... sí, tú vives de noche. mm. Suena raro eso. No, pero es verdad, se supone que no debes hacer actividad. Se supone que no debes hacer Ah, dicen, a mí me lo han dicho, es no debes trabajar de noche. Ajá, pero ¿y Sí, los strippers? ajá. No, no, mentira. Y las Pero es que cuando cariñosas, yo me quedaba hasta tarde diseñando cosas así, sí. ¿cómo se llaman? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿De qué? La gente que trabaja de noche, Ah, las los strippers. vigilantes, Ah, ajá. Ah, no, también, bueno, todo, todo. las cariñosas. Sí. Bueno, entonces se supone que uno no debe hacer tareas de noche o tan de noche Ujú. como lavar, ¿cómo se llama eso? Limpiar, lo Barrer, que sea. limpiar. No, se supone que no, porque las energías como que empiezan a surgir y no, como que no es lo ideal. Ujú. Entonces, la moraleja del asunto es que mi mamá más nunca volvió a lavar de noche. Ella quedó traumada de por vida y ahora cuando lava siempre es muy, muy temprano. La recomendación que nadie pidió. Yo tengo dos recomendaciones. Una cosa que aprendí en la calle, en la vida, o sea, en TikTok. En la calle. Y, y otra, pues, es una serie que me traumatizó. Que en TikTok yo vi un video donde decían de que nunca le choques el codo a alguien porque con eso estás chocando tu suerte. Estás como... Ah, mm, que si alguien viene y te pide eso, que eso es algo como muy turbio que se hace. Eso lo vi de un video en New Orleans. para robarte No la sé. suerte. Para robarte como tu destino, tu suerte, o sea, todas tus cosas. Entonces, y que no había que hacerlo. Eso era algo que yo no lo sabía. Bueno, será No permitan aplicarlo. que nadie les choque ese codo. Esa es una Yo, recomendación que nadie pidió. Ok. Y en el COVID todo el mundo lo hacía, que sí, es lo pues, más. sí. Bueno, ahí Para no dar la mano. todo el mundo se robó la suerte. Por eso la vida dio tantas vueltas, ¿me entiendes? Yo se lo choqué a alguien bueno. Yo no. Bueno, la otra es en realidad una serie que a mí no me gusta ver cosas de terror, la verdad. Toda esta sección es teoría, pero yo en práctica odio las cosas de terror. Ujú. Pero hay una serie que la vi simplemente porque yo quería ver a Victoria
Predetri. ¿Cómo se llama ella? Victoria Predetti, Esa creo que se llama. señora. Insertar Que foto. es la de You, Love de You, que fue súper Ah, icónica y la yo de quería verla de nuevo. Marica ya. Ay, marica. Yo quería verla de nuevo en otra cosa, o sea, la extrañaba a ella, pero estaba era en eso de terror, entonces no sé qué más, recomiéndeme otra cosa, pero vi The Haunting of Bly Manor, creo que se Mm, llama así, bueno, por aquí, y es, o sea, si bien capaz para las personas experimentadas en cosas de terror les va a parecer una estupidez, porque la verdad capaz no es tan así. Yo tuve pesadillas por semanas, horrible, no podía dormir, me imaginaba todo eso, pero me parece que la historia es muy, no te imaginas lo que va a pasar, o sea, pasan demasiadas cosas y yo creo que no te imaginas el final, entonces por eso es muy buena, la verdad, si te gustan las cosas así. Esa es mi recomendación. Y ok. ahora tú. Igual a mí no me gustan las cosas así, pero las que he visto, Mm, hace mucho tiempo que las vi. Siento que mientras me he vuelto más el aro. adulto, mientras he como que avanzado con mi edad más adulto, como que menos me gustan. Eh, Mm, Mis dos recomendaciones tienen que ver con cosas audiovisuales. La primera es una película, eh, es muy vieja. Quizás las personas que la vean se van a reír porque en realidad yo creo que causa risa, pero en el momento mm. que la vi fue como que, ¡ah, auxilio! Se llama Leprechaun y es con Jennifer No sé Aniston. cuál. Es con Jennifer Aniston y eso es lo que recuerdo, lo recuerda a ella como que corriendo por todas partes, porque bueno, Leprechaun es un duende y era un duende demoníaco que perseguía a la gente y en especial yo me acuerdo que a Jennifer Aniston, sí, Yo creo que me acuerdo de esa ¿la imagen, o sea, me viste? imagino. No, no sé, pero Yo me creo que imagino. quizás la viste en alguno de los canales nacionales, porque a veces rotaba en Halloween. Entonces, como rotaba en Halloween, quizás en algún momento viste por ahí algo. Sí, claro, uno veía era así, que salía en algún canal. Pero sí, no es tan de miedo, Mm, pero en su momento, como, no sé, yo creo que tenía como unos 10 años, causó como un impacto en mí. Y yo decía, ah, le tengo miedo a los claro. duendes. Yo creo que hasta el sol todavía le tengo miedo a los duendes. Entonces, bueno, ahí está el origen del trauma. Eh, Ok. sí. Y la Yo una segunda, vez de niña encendí el televisor y estaban pasando el aro y ahí me traumé. Era eso precisamente el pasa. momento en el que salía. Uno encendía el televisor en el peor momento. Exactamente. Mm. Bueno, igual Bueno, ¿y la segunda? en algún momento yo creo que me llegó a pasar también eso. Pero me pasó con Holocausto Caníbal. Alguien lo estaba Ay, viendo. Sí, alguien lo estaba viendo. Yo tenía como unos 13 años y yo me pasé por ahí mientras, como en la sala de alguien, la casa de alguien. Y me quedé un rato ahí embobado y yo, bueno, cosas que no debía haber visto. mm, Eh, bueno, mi segunda recomendación es una serie. Y esta, bueno, quizás mucha gente conoce a ese personaje, Chucky o Chucky, ujú. el clásico que todo el mundo ha visto en algún Ay, yo siempre momento me quise disfrazar de él. de O Chucky. sea, cuando tenía el cabello naranja. Hubiese sido icónico. Inserta la foto de tu cabello Mm. naranja acá. No, sin Chucky. Entonces, Chucky resulta que tiene una serie que se emitió en 2021. Solo vi la primera temporada. Me pareció en ocasiones como que era bien lograda, medio spooky. Pero sí es verdad que tenía un tono más comedia. Porque bueno, Chucky en realidad tiene un tono más O sea, comedia. esto era como más como Scary Movie versión No, Chucky. no llegaba a ser punto de ser parodia. Porque era Chucky real como en este universo nuevo. Pero es que él es como así, Sí, como es graciosito. parte de su personalidad, como que ese humor Ajá. negro, como medio, Ujú, sí. Ese entonces está como en el DNA de Chucky, ser así. Y ujú. sí, bueno, a mí me pareció muy entretenida, me gustó, la trama estuvo interesante, la primera temporada al menos. Y los actores son niños, es como, por darte un ejemplo, es como una mezcla de It, como Mm. eso, y Chucky. Bueno, mi segunda historia no es algo personal, sino algo que me dijeron o que encontré por ahí. Ya no, no recuerdo todas las mezclas. Em,
Dice, un día martes tenía que levantarme temprano, tipo a las 7 de la mañana, pero me quedé dormida y me desperté como a las 8. Al levantarme el baño estaba ocupado y dije, bueno, voy a hacer otra cosa mientras se desocupa. Y en mi casa solamente hay 3 adultos y un niño. Y el niño estaba durmiendo, mi mamá estaba durmiendo y solo quedábamos mi hermano y yo. Entonces asumo que era él quien estaba en el baño. Pasa el rato y no sale. Yo ya necesitaba el baño para irme a trabajar. Pero bueno, él lo estaba usando primero. Me voy a la cocina y cuando llego eh, a la puerta, escucho que él sale del baño y me regreso corriendo. Y se sentía que alguien acababa de salir. O sea, me imagino, ¿sabes? Cuando se siente como húmedo el baño, que Sí. alguien pues recién se bañó. Yo prendí la luz, cierro la puerta y ahí me desconcierto de ver que la ducha seguía abierta, dice. Y digo, bueno, pues, ¿será que no podía cerrar la llave? O sea, estaba tan apurado. Entonces salí del baño a buscar a mi hermano para decirle, pero no lo encontré. Y lo sentí como muy extraño, que bueno, se habrá arreglado rápido y se fue. Luego, ese mismo día, mi hermano llegó más tarde y le digo, oye, ni siquiera pudiste cerrar la llave del baño cuando te estabas bañando. Y él le respondió, no, pero si a esa hora yo no estaba aquí, yo salí desde las 6 de la mañana. Y además el agua llegaba desde las 7 hasta las 9. Traumas de Latinoamérica. Y a ella dice como que casi me da algo porque no había más nadie en la casa. Entonces, ¿quién era el que estuvo en el baño tanto rato? O sea, y nunca lo supo. No, Ah, pero imposible más nadie. O sea, esa clase de cosas de que sentiste que había alguien ahí, ¿sabes qué me hiciste pero no porque acordar? no había nadie en la casa. Me hiciste acordar como de un cortometraje o de una película, no recuerdo qué es, Ujú, donde una mujer ciega vive con un hombre por mucho tiempo y la ujú. mujer ciega no se da cuenta. O sea, porque el hombre está siempre en silencio y es Ay, como qué muy miedo. creepy porque, o sea, eso es uno de mis mayores miedos, que alguien entre a mi casa y que yo no sepa. Hay una historia así, creo que lo vi como más bien en un documental, creo que es algo que pasó en la vida real, que era que un tipo vivía en casa, pero sabes que en Estados Unidos como que está el ático, el sótano, el no sé Sí, qué, y como que todo está, o sea, las paredes, abres un hueco y ya puedes vivir por dentro de las paredes, una cosa así. sí, Y había un hombre que vivía en casa de alguien y eran 2 niñas y por ahí voy a poner el nombre porque creo que es una historia real. ok. Era el papá y con 2 niñas y creo que la mamá había muerto, entonces ellas sentían que pasaban cosas y ellas sentían como que era su mamá o algo así, o no sé si Ah, estoy no. mezclando historias. Entonces le pasaban cosas y ellas oían y tal, hasta que al final no, o sea, era alguien que vivía ahí, que estaba ocultándose en su Qué casa. miedo. No, no era nada paranormal. Ay, mi mano, auxilio. Quédate quieta. Tiene vida propia. Bueno, no tiene que estar en todo, pues se puede tomar un break. Ok, se puede tomar un break. Se puede ir de vacaciones. Claro. Epa, yo necesito vacaciones. Tengo una cosa en la espalda. Uf, espero que ella me Ay, no, ayude. pero no te tomes tus vacaciones para estar descansando. Son para viajar, para venir para acá y Es todo eso. cierto. It's true, it's true. Eh, El descanso después. cuando uno está muerto, dices tú. Uno descansa cuando está muerto. Claro. Mi tercera historia, que esto Ujú, también fue algo que me pasó. Again, soy del llano. Hay muchas cosas raras siempre ocurriendo. Bueno, entonces un día mi mamá tuvo que hacer unas diligencias y se iba a tardar mucho. Y lo que hizo fue dejarme, tenía como unos 13 años, aprox. Me dejó en casa de una amiga de ella. Y resulta que esta amiga vivía en una zona que estaba un poco más alejada de la ciudad, como unos 10, 15 minutos. Y ujú. en esa zona la gente como que era conocida o famosa por tener cosas medio spooky, medio raras. eh, Igual cuando las calles no estaban como muy iluminadas. Sí, Ah, entonces ese día me acuerdo que eran como las 7 u 8 de la noche.
Y en esta casa no había nada que comer, Bárbara. Y yo decía, auxilio, ¿qué como? Ah. Ni un cereal, ni un pan Nada, duro. nada, nada. Entonces, bueno, la gente ahí andaba con la dieta de Mariah Carey. Skinny. Este, La mía. sí, tú. Entonces, yo lo que hice fue quedarme en la ventana principal, como viendo cuándo iba a llegar mi mamá para salir y ya como que mami, vamos, no tengo hambre. Algo así. Ujú. Eh, Mi mayor error fue quedarme en la ventana principal, porque me acuerdo cuando, como a la media hora que yo estaba como viendo hacia afuera, O sea, estabas ahí en la sala. sí, estaba en la sala, pero estaba como en el Ujú, mueble que daba hacia la calle y hacia la ventana que ujú. estaba hacia la calle. Entonces, Pero de frente, de tú estás frente, viendo la calle. exacto, estoy viendo Ujú, la calle. Ahí empieza como, me acuerdo que, como te dije, la calle tenía como mucha, no tenía buena iluminación. Entonces, la poca iluminación que quedaba en la calle empezó como a titilar. Y yo decía, bueno, ujú. ¿será que se va a ir la luz? Porque que ocurra algo con la luz es muy normal. O Normal. sea, yo como que no le puse mucha mente. De repente empiezo a ver como alguien se iba acercando, así, a lo lejos. Yo de lejos no veo mucho. De frente. Sí, no era de frente, era como de lado. La ventana estaba aquí y yo veía a la persona pasar como en la calle, ¿sabes? Ujú, Entonces cuando yo voy distinguiendo aún más y más, sí, me fijo que era una mujer o sea, era un vestido de novia. Era un vestido de novia, ujú. su cabello estaba todo despeinado, alborotado y tenía... Emily. Y yo decía, oh, ¿qué es eso? Lo vi por segundos en realidad, Bárbara, ni siquiera fue mucho tiempo porque obviamente, bueno, uno no sabe cómo reaccionar ante esas cosas. Puedes como correr o quedarte paralizado. Ajá, Y yo siempre corro. Soy muy cobarde. ajá. Entonces, me acuerdo que al ver esa imagen, era la viva como representación de la Llorona. Pero no estaba haciendo No nada, ni estaba haciendo diciendo nada, nada. se quedó Estaba parada ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Chao, ¡pum! Sí, parada. parada. A mitad de la calle. Yo dije, no, no, no me fui O corriendo. sea, quién sabe qué venía después. Exacto. Y yo no, El grito, yo no la cosa, te quería, miraba, o no sea. quería averiguar qué Ajá. venía después. Entonces, ¡pum! ¡Ah! Pero, cierto. Pero, ¿qué edad tenías, dijiste? Como unos 13 años, aprox. Ah, o sea, ya a esa edad uno, si tú me dices Sí, -10, uno piensa como que, ay, estaba desvariando, sí, quizás se te olvidó, no sé. sí. Pero Pero ya sí, luego y de eso, tú sabes. me acuerdo que cuando le pregunté a la gente que vivía en la casa, porque estaba con otro niño, él era como 3 años mayor que yo, me dijo, no, eso siempre pasa. Y yo, ¿cómo que siempre pasa? Ah, Y yo, ¿quién es esa? No, no sabemos quién es, solo que a veces pasa y camina por la calle. Y yo, ok. Y yo, "Wow". pero tú nunca has pensado en estas situaciones como, o sea, yo jamás lo haría, pero porque nadie se atreve a salir y ver qué pasa. O sea, y por ejemplo, en la calle que nada, no sé, ¿qué Es que es pasaría? complicado porque puede ser que Sí. no pase nada o puede ser que pase mucho. O que cuando estás intentando salir desvanece, o sea, no sé. Sí, sí, por lo general como algo ocurre entre medio. Pero cuando no Ujú. ocurre entre medio, ahí es donde se vuelve peligroso, pienso yo. Y pues ahora necesitamos que para el siguiente episodio la gente nos envíe cosas que le pasaron a ellos Sí, por favor, cuéntenos qué tal, y cómo, que contemos sus historias. exacto, sus experiencias, cómo les fue, eh, qué sintieron en ese momento, porque bueno, sabemos que hay muchas historias Ujú. spooky alrededor del mundo. El especial navideño con el traje de Mingers. Ah, Tú. tú y como que siento que va a llover en una media hora.